Gracias, Enrique. Vamos a quitarnos el cubreboca. Gracias. Bueno, saludo a todos los que están en sus casas, que nos están viendo el día de hoy, que están aquí conectados con Fe de Reino, y también a las personas del liderazgo, servidores que están acompañándonos en este auditorio. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra. Yo siempre digo que cuando escuchamos palabra, nosotros algo siempre nos toca, algo siempre transforma nuestro ser. Nunca podemos decir que quedamos igual. Hay cambios en nosotros, unas veces más profundos, otras veces más ligeros, pero siempre Dios algo nos deja. Amén. Y en las dos últimas enseñanzas hemos estado hablando sobre lo que es el poder y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestra nación. Estuvimos hablando también. Y hoy quiero como que darle un cierre a esta miniserie, una miniserie que hemos estado dando sobre el Espíritu Santo, hablando de algo que es fundamental, y es la llenura del Espíritu Santo. La Biblia nos habla en varias partes sobre hombres que fueron llenos con el Espíritu Santo y entonces obraban. Después de ser llenos, obraban, actuaban, accionaban y pasaban cosas impresionantes. Y Jesús no fue ajeno a esto. Jesús también fue lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra en Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Todos yo creo que nos acordamos de ese pasaje en donde se narra las tentaciones que tuvo que asumir el Señor Jesucristo cuando Satanás en el desierto quería hacerlo como desistir del propósito para el cual Dios lo había enviado a este mundo. Y él, para ir al desierto, ¿qué hizo? Fue lleno, dice acá, lleno del Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y entonces, ¿eso qué nos puede dar a entender? Que para nosotros los cristianos es muy importante ser llenos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra de Dios en este mundo. Y ahí viene entonces una pregunta que nos haríamos. ¿Qué es eso de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Para un inconverso, esto podría ser locura. Que diga que estaban hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Eso es como de locos. Recuerda que la misma palabra nos dice que la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, pero poder de Dios para el que en ella cree. Y eso es lo que pasa. Mucha gente cree que hablar del Espíritu Santo, de la llenura, es cosa de locos, porque no tienen ni idea de qué se trata. Me acuerdo que a mi esposa le pasó cuando antes de conocer a Cristo una amiga le dijo eso, le dijo una compañera del trabajo, que ella era bien acelerada en muchas cosas y de pronto conoció a Cristo y cambió y le dijo, es que ahora estoy con el Espíritu Santo, estoy llena del Espíritu Santo. Y lo que decía mi esposa es, ahora sí se chifló por completo, ahora sí que está loca, porque uno en el entendimiento, en el ser natural, carnal, no en el espiritual, en el natural que traemos, no entendemos esas cosas y pensamos que eso es locura. Pues bien, no es locura, es algo que necesitamos todos los hijos de Dios. Y quiero que entendamos que es una necesidad porque nosotros, después de ser liberados, cuando venimos a Cristo, el Señor empieza a transformarnos y empieza a liberarnos, empieza a sacar cosas de nosotros, ataduras del pasado. Y hay un espacio que queda ahí, un espacio en nuestro espíritu y que debe ser llenado en una forma diferente a como veníamos. Y es con el Espíritu Santo que empieza a ser llenado. Para que me entiendan, voy a poner un ejemplo de que una vez en una conferencia, el conferencista tomó un vaso y dijo, ¿cómo podría sacar el aire que estaba dentro del vaso?
Y pues empezaron a dar opiniones. Alguien dijo que se podría, como con una succionadora, una bomba que succionara y sacara el aire. Y entonces el conferencista dijo que eso no era posible, porque si se hacía eso quedaba un vacío en el vaso que hacía que el vaso estallara. Entonces no podía estar así en la condición. Y las personas pues fueron dando diferentes opiniones, pero él hizo algo después. Tomó el vaso y simplemente lo llenó de agua. Y al llenarlo de agua dijo: aquí ya no hay aire, aquí hay es agua. ¿Qué significa eso? Que tenía que desplazarlo para llenándolo con algo distinto, en este caso con el agua. Y eso es lo que sucede exactamente con nosotros, que la única manera de echar el pecado en nuestra vida es siendo llenos del Espíritu Santo. Empieza el Espíritu Santo a entrar y el pecado y las cosas que no nos servían empiezan a salir de nosotros. Empezamos a ser renovados, empezamos a ser cambiados, empieza a salir ese espacio que queda ahí, empieza a llenarlo el Espíritu Santo, a tocarlo. Bien, vamos a ver primero qué es la llenura o plenitud del Espíritu. ¿Y esto qué significa? Voy a decirles esta definición. Es el dominio pleno que ejerce su divina persona en el creyente, que rinde incondicionalmente su vida a su control y vive bajo su plena influencia y dirección. Y cuando vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo, esto no significa que la persona ahora empieza a hacer cosas raras o empieza a hacer excentricidades. Hay personas que lo hacen. Para demostrar que tienen el Espíritu Santo, empiezan a hacer cosas raras, de verdad. Y de eso no se trata. Yo me acuerdo alguna vez que en Colombia una muchacha que era una joven, ella decía que era profeta, si mal no estoy, pero de pronto estábamos en una administración y empezó a girar en torno así, como dando vueltas, como, no. ¿Y esto qué le pasó? ¿No? Y entonces pues dijo: es que estoy llena del Espíritu Santo. Y yo no sabía que el Espíritu Santo lo ponía a uno como un trompo, a dar vueltas. Lo que pasa es que la gente a veces se llena de excentricidades, a hacer cosas que realmente en la palabra no están como tal. Entonces, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es que Él empieza a controlar nuestra vida, a dirigirnos, vamos a vivir bajo lo que es ese control que Él tiene de nosotros, de nuestros actos. Y algo que es muy importante de esa llenura, o una manifestación de esa llenura, es que nosotros empezamos a glorificar a Jesús. Empezamos a darle la gloria, ya no nos la damos nosotros, porque el control lo tiene el Espíritu y nos lleva a que la gloria se la demos al único digno de merecerla, que eso es a Cristo Jesús. Dámosle un aplauso al Señor, que se lo merece. Dice Juan 16, 13, 14: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Estos versículos los hemos venido utilizando en las semanas anteriores. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es ser guiados por el Espíritu? Es eso precisamente, que Él toma el control de nuestro destino y empezamos a caminar con Él. Somos influenciados por Él. Y entonces hacemos cosas diferentes a las que hacíamos anteriormente, porque entendemos cosas espirituales que antes no podíamos comprender. Y el hecho de ser guiados por el Espíritu Santo es también pues caminar con Él, andar con Él. Y la palabra nos dice algo en Gálatas 5, 16 y 17. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. Aquí no le están colocando, perdón, en la pantalla no están colocando el versículo. ¿Ahí está apareciendo o no? ¿Tampoco? No están apareciendo los versículos en pantalla. Si me los pueden colocar, sí les agradecería, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Interesante, ¿no? Interesante esta situación, que nosotros tenemos dos alternativas: o andamos en el Espíritu o nos movemos en la carne.
Antes de recibir al Señor, ¿cómo nos movíamos? Pues en la carne. La carne, esto ya lo hemos explicado en otras oportunidades, dominaba nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones, pero ya después esto empieza a ser desplazado por el Espíritu. El Espíritu empieza a desplazar esos pensamientos en nosotros que hace que nosotros ahora andemos en el Espíritu. Lo que pasa es que mucha gente puede recibir al Señor y puede pasar muchos años sin andar en el Espíritu. Siguen andando en la carne porque no han querido esa llenura del Espíritu de Dios. Más adelante en los versos 22, 23 nos habla de el fruto, que fuera de eso, esto nos lleva, andar en el Espíritu nos lleva al fruto del Espíritu, a tener eso, a recibir ese fruto en nosotros. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué pasa con tales cosas? Que no hay ley. Ya no está la ley. La ley ya no es la que nos domina es el amor de Dios a través de ese fruto del Espíritu. Y viendo todo esto, pues no hay duda de que para vivir una vida que podamos decir que es victoriosa, nosotros necesitamos el Espíritu, esa llenura, que nos lleve a que caminemos con Dios, en las cosas de Dios. Y para permanecer también libres de tantas cosas nefastas que hay en este mundo, para tener libertad es necesario ser llenados con el Espíritu Santo. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad. Si el Espíritu está en ti, si el Espíritu está morando en ti, tú empiezas a ser libre para moverte en la forma en que Dios lo desea, para tu bien. Hay libertad si está el Espíritu contigo. Y es un anhelo también, o el Espíritu anhela habitar en nosotros. Él lo desea. Él quiere darnos esa libertad, llevarnos a una vida abundante, a una vida victoriosa. Y que al dirigirnos también nos fortalece, nos guía cada día en nuestra vida. ¿Lo deseas? Yo lo deseo. Claro que ustedes también, todos los que nos están viendo, deseen esto. Pero ahora viene una pregunta, entonces, de acuerdo a esto que estoy diciendo, ¿tu vida está llena del Espíritu Santo? Piénsalo un poquito. ¿Tu vida sí está llena del Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver entonces los beneficios de estar llenos del Espíritu. Y un primer beneficio es que nos da poder para soportar la tentación. Realmente estar en el mundo no es fácil. Estamos sufriendo constantemente tentaciones de hacer cosas que no sean lo más agradable para Dios. Recordemos una palabra que está en Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y Él hacemos que seamos testigos de Él. ¿En dónde? En Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último vamos a estar testificando. ¿Pero por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Sino que vamos a testificar. No podemos ser testigos, dar testimonio. Y vimos una palabra ya al principio que decía que Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando se fue para el desierto. Entonces, para vencer esa tentación tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, embestidos de su poder. Y eso nos dice que con mayor razón pues nosotros, si Jesús lo necesitaba, imagínense nosotros. Sin el Espíritu Santo, imposible ir y dar testimonio de lo que hace Dios en nuestra vida y de enfrentar las tentaciones que este mundo nos coloca. Recordemos que nuestra lucha no es carnal, ¿no? Nuestra lucha no es en nuestra carne, nuestra lucha es en el Espíritu, es espiritual. Y nadie puede hacer frente a las fuerzas espirituales, a las fuerzas de las tinieblas en la carne. Es imposible. Hay que hacerlo con las fuerzas del Espíritu. Fíjese que hay personas que de pronto se han ido a enfrentar al demonio
en sus propias fuerzas. Dicen, no, yo tengo el poder, yo sé que Dios me lleva, pero ni siquiera lo están mandando, no está siendo enviado, y van y se pegan una estrellada terrible, o los zarandean los demonios. En la Biblia inclusive hay ilustraciones de esto que ha pasado. Realmente uno necesita estar primero lleno del Espíritu Santo para luego enfrentar esta batalla. De resto es imposible. Y cuando nosotros pues ya somos llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu entonces te va guiando y te va guiando para hablar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú ya empiezas a comentar y dices, es que a mí Dios me sacó de esta situación, me sanó de una enfermedad que tenía, me sacó de la ruina financiera, y empiezas a dar testimonio, a contar todo lo que te ha impactado. Y esto quiere decir que es que el Espíritu Santo te está dando fuerza para testificar de Cristo Jesús, ¿no? Y eso yo creo que lo hemos vivido muchos de nosotros. Fíjate que muchas personas permanecen en la secreta. No quieren decir que son cristianos. Les da vergüenza, no sé, se esconden. No quieren que ni sus familiares, ni sus amigos, ni compañeros de trabajo sepan que ellos son seguidores de Cristo. Y esto sucede, ¿saben por qué? Precisamente por lo que les estoy diciendo. Porque les falta ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos para ir y poder testificar a cualquier sitio donde vayamos, como dice la palabra. Pero cuando la persona no tiene llenura, pues ¿qué puede testificar? Se acobarda, le da temor, no quieren que sepan que él tiene a Cristo en su vida. Y entonces le falta recibir ese poder. Son personas que necesitan ser avivados. Y entonces, por eso es que la mente actúa diferente. Cuando tú ya empiezas a ser avivado, tus pensamientos empiezan a cambiar. Ya no son los mismos. Y tú empiezas a decir, oiga, increíble, lo que Dios ha hecho, lo que Dios me transformó en esto. Yo era una persona temerosa, tímida, y sin embargo, ahora me estoy enfrentando a unas situaciones que antes no era capaz de enfrentarme. ¿Por qué? Pues porque estás siendo lleno del Espíritu. Y el Espíritu te da valor, el Espíritu te va a poder. Y entonces ya no estás caminando en tu voluntad, en tu propia voluntad, sino estás caminando en la voluntad de Dios, que el Espíritu te está moldeando en ti. Nos lleva a ser obedientes a la palabra. Y entonces ya a nosotros no nos cuesta trabajo honrar a Dios. Ya para nosotros es más fácil. Y para darle la gloria a Él y para decir, sí, yo tengo a Dios en mi vida. Yo tengo a ese Cristo que murió en la cruz por mí. Yo camino con Él y me siento feliz porque Él me transformó completamente en un nuevo ser. Amén. Entonces ese es el primer punto. El Espíritu nos da poder. Y el segundo beneficio que tenemos es que nos convertimos en templo del Espíritu de Dios. ¿Y por qué es bueno esto? Pues hay una razón muy sencilla. Los malos espíritus ya no van a entrar a tu vida, a tu ser. Los demonios ya no pueden entrar porque no van a cohabitar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega y rapidito, salen, se van. Ustedes aquí no tienen cabida. No, y es que ellos mismos ni quieren entrar. ¿Cómo van a entrar al sitio donde está el Espíritu Santo, si donde está el Espíritu Santo hay libertad? Y ellos lo que quieren es tenerte encadenado, no en libertad, tenerte esclavizado. Entonces no quieren estar ahí donde haya libertad. El Espíritu actúa y no deja que ellos vayan ahí a ser parte de ti, que se metan en ti. Te pueden influenciar desde afuera, sí te perturban, pero no pueden poseerte, que es la gran diferencia. Dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo empieza a pertenecerle a Él. Cuando nosotros somos liberados, nuestra casa, es decir, nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, quedan limpios. Quedan limpios. Y como les dije, hay un problemita, queda desocupado. Entonces tiene que empezar a ser ocupado por otro ser. Y en este caso es el Espíritu de Dios. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que empieza a habitar con nosotros.
porque empieza a gobernarnos y empieza a guiarnos, a exhortarnos, nos da comprensión de palabra, nos da un nuevo entendimiento. Podemos ver las cosas de Dios de una manera diferente. Empezamos a amar las cosas de Dios que antes no amábamos. ¿Por qué? Porque habita dentro de ti. Está aquí adentro. El estar adentro, pues tú reaccionas de esa manera. Tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos son distintos. Por esta razón es que nosotros tenemos que buscar ser llenos del Espíritu de Dios. Porque nuestra casa, que ahora está limpia por medio de esa liberación, ahora sea ocupada por su presencia, por su poder. Tercer lugar. En tercer lugar, el tercer beneficio es que producimos buen fruto. Empezamos a dar un fruto que antes no dábamos. O si lo dábamos como a regañadientes en ciertas áreas, pero nos costaba trabajo darlo. Ahora empezamos a dar ese buen fruto, que es el que ya vimos en Gálatas 5, 22 y 23. Porque esa presencia nos va llenando de esas características del fruto. En primer lugar, nos llena de amor, un amor que viene del Padre, un amor que nos lleva a perdonar, nos lleva a aceptar a las personas como son. Fíjate que antes de pronto nos costaba trabajo amar a ciertas personas. Uy, no, es que yo a mi suegra, ¿cómo la puedo querer? Es imposible, esta señora es inaguantable. Pero cuando está el Espíritu Santo, empiezas tú a ver como cosas buenas de la suegra. Y empiezas a decir, bueno, pero en el fondo, la viejita tiene cosas interesantes, ¿no? Es cariñosita también. Y hace un pozolito bien rico, pues también hay que valorar eso, que me invita. Entonces empieza a amar lo que antes te costaba, porque ese fruto tiene amor. También nos habla de gozo, porque ese gozo entra, nos quita la tristeza, nos quita la depresión, la amargura. Es increíble. Trae felicidad. Estábamos comentando de una película que precisamente vimos ayer, muy recomendable. Estábamos hablando con Enrique, que se me fue el nombre de solo me imagino, pero tiene... ¿Ah? Si solo pudiera imaginar, si solo pudiera imaginar. Muy bonita, hermosa. Es de la persona que escribió la canción Solo me imagino. Hemos cantado aquí. Solo me imagino cómo se inspiró para ello, que fue después un tema en el primer lugar de audiencia cristiano en todos los Estados Unidos. Y no quiero dañarle la película, pero a mí lo que me interesa es resaltar ahí es cómo el papá del autor de la canción, que era un hombre que estaba en frustración, amargado con la vida, violento, golpeador de todo esto, cuando de pronto le diagnostican cáncer y que es terminal en el páncreas, él empieza a hacer algo que no había hecho antes. Empieza a escuchar palabra de Dios. Empieza a escuchar palabra y empieza a escuchar las canciones de su hijo. Y eso lo empieza a transformar. Y empieza a sonreír, lo que antes el Señor nunca sonreía. Y empieza a llenarse de gozo. Y ese es el gozo del Espíritu Santo, que va quitando esa depresión, esa amargura. Por eso es que necesitamos ser llenos. Quita tu cara de amargado y llénate del Espíritu para que te dé gozo. Eso es lo que necesitamos. También el fruto trae paz. Trae paz que nos permitirá que los temores de este mundo, temores ya del orden económico, por una enfermedad, ahora que pues, por la enfermedad tenemos muchos temores con esta pandemia, o a veces la falta de trabajo, nos lleva a que perdamos la paz. Pero el Espíritu vuelve y te pone paz para enfrentar cada situación. Y no permite que todas esas cosas contaminen nuestro corazón. Produce también paciencia. ¿Paciencia para qué? La paciencia para resistir las pruebas que tenemos que enfrentar, las tentaciones. Nos ayuda a ser constantes, a no volver para atrás, sino a caminar hacia adelante.
Nos ayuda a perseverar y a tolerar todo lo que venga. El fruto también produce fe en nosotros, una fe en las cosas de Dios. Esa fe que nos hace ver que no hay nada imposible para Dios, que todo lo podemos lograr con Él, que si estamos caminando con Él, vamos a hacer cosas que antes nunca imaginábamos que podíamos hacer. Vamos a ver milagros, vamos a entender que puedo ver los milagros. Y con esos milagros incluso ir y compartirles a otro de esa fe que Dios nos ha dado. Nos da también mansedumbre para vivir en tranquilidad, serenidad, en benevolencia con los demás. Y produce templanza. La templanza que nos ayuda a mantener la calma en momentos difíciles, a controlar nuestros impulsos. Y también esa templanza nos ayuda a tener buen juicio cuando tomemos nuestras decisiones. ¿No necesitamos de todo esto? Claro que sí. Yo sé que todos lo deseamos, ¿verdad? Espero que tú también ahí lo estés deseando, que anheles ese fruto del Espíritu, producto de su llenura. Y luego de ver estos beneficios, viene una pregunta. Bueno, está muy bien todo eso, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Veamos Efesios 5:18. Efesios 5:18 nos afirma: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. El ser llenos del Espíritu es, ya lo dijimos, recibir su poder y su plenitud para que nosotros podamos realizar la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Y tú qué tienes que hacer? ¿Cuál es la parte que tú tienes que hacer? Tú tienes, en primer lugar, que creer. Que creer que esa llenura sí te va a cambiar, sí te puede llevar a otro nivel en tu vida, a un nivel muy diferente que nunca habías tenido antes. Y también, después de creer, desearlo. Porque es que muchos creen, no, yo sé que sí es posible, pero que lo deseen, de pronto no quieren comprometerse. Y necesitamos desearlo. Tú tienes que creer que es para ti, pero también que lo tengas que desear, que lo quieres tener en tu corazón. Y ya después de que tú crees y de que tú lo deseas, lo que tienes que hacer es pedirlo. Sencillo, no más, lo pides. Yo creo que es posible que el Espíritu me llene. Yo lo deseo que me llene. Entonces lo voy a pedir para mi vida. Lo dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tenemos un Padre, familia, tenemos un Padre precioso, un Padre que no es egoísta, un Padre que te quiere dar lo mejor de Él, de su esencia, que es su Espíritu. Porque yo creo que lo mejor que podemos recibir del Padre es su Espíritu, ¿no? Y dice: yo lo tengo para dárselo, para el que me lo pida. Si tú lo anhelas, si tú lo crees, si tú lo deseas, pues te lo voy a dar. Te pertenece, es para ti. Y luego de pedirlo, pues vas a tener su llenura. Y al igual que la salvación, lo vas a hacer por fe. Por fe te mueves, lo vas a recibir por fe. Y cuando tú ya lo recibes por fe, entonces es lo que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Viene y te bautiza, es decir, te empieza a llenar de Él, a que tú actúes en tu vida ya de manera distinta. Tu vida espiritual la llevas de una forma distinta también. Y es que en la vida de todo cristiano es necesario tener esa llenura. Porque a fin de cuentas, esa llenura, ¿de dónde viene? Viene de un espíritu que está vivo, que es eficaz y que debemos experimentar esa vida que Él trae para nosotros. Y nosotros cuando nacemos de nuevo, pues también somos vivificados realmente. Muchos al nacer de nuevo, bueno, la palabra nos dice que cuando nacemos el Espíritu Santo entra a habitar en nosotros. Nuestro cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo y empieza a estar con nosotros, a caminar con nosotros.
a llevarnos. Pero lo que pasa es que de nosotros depende si lo dejamos que esté bien avivado o que esté bien dormido. Yo no tengo duda que toda persona que de corazón ha recibido a Cristo, sí tiene el Espíritu Santo. Lo que pasa es que a muchos no se les nota, porque lo tienen dormido, lo tienen apocado, lo tienen contristado inclusive. Y entonces el Espíritu está ahí, pero no fluye y no hace esa tarea que quiere Él hacer en tu vida. Y eso es triste, porque eso es perder uno de los más grandes beneficios que tenemos, de los más grandes regalos que nos dejó Jesús, que es su espíritu. Muy triste que la gente de pronto no entienda eso. Por eso es que hemos hablado estos domingos de esto, porque yo quiero que este año tú entiendas que tienes que caminar con el Espíritu, que es un año en donde necesitamos sacarlo con más poder, que el Espíritu esté más vivo que nunca en nosotros, porque la tarea no está fácil. Ahí afuera hay mucha gente que está entristecida, mucha gente que está desanimada, mucha gente que está deprimida. Esta enfermedad ha llevado a mucha gente a encerrarse y a deprimirse, a pensar que no hay solución, que esto no va a parar, que esto no tiene fin. Y ahí donde está la labor que tú vas a hacer con el Espíritu Santo. Es cuando tú tienes que actuar, que llevar un mensaje, una palabra de aliento, de poder, para que la gente diga, es real, yo quiero eso para mi vida. Es una oportunidad también, porque al fin de cuentas cuando la gente está así, es cuando la gente necesita escuchar algo distinto. Y ahí es cuando entramos nosotros, con el Espíritu Santo, a actuar. Y es un espíritu, como les decía, de poder. Es el mismo espíritu que actuó en Jesús cuando estaba muerto. Actuó y vino el poder de la resurrección de Jesús. Vino con el Espíritu Santo. Es el mismo espíritu que tú puedes llevar, que tú puedes portar. Y dice, hay una palabra que me gusta mucho, que es Romanos 8:11. Y es que nosotros somos vivificados. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No es otro, les cuento, es el mismo espíritu. Imagínense, levantó a Jesús entre los muertos, pues a ti también te va a levantar, muchacho. Te va a levantar para que hagas lo que tienes que hacer, para que quedes vivo para hablar y testificar de Cristo en la vida de los demás. También nosotros experimentamos esa vida cuando Él viene aquí, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, y viene y nos capacita para hacer las cosas de Dios. Es que realmente a veces pensamos que ser cristianos es cosa muy difícil. Y bueno, yo creo que todo depende desde el ángulo donde lo miremos. Si es difícil, si lo queremos hacer en nuestras fuerzas, indudablemente. Pero no es tan difícil si le damos cabida al Espíritu Santo, fíjate. Porque Él empieza a meternos en nuestra mente los pensamientos que necesitamos para avanzar. Dice Romanos 8, 5, 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué versículo tan interesante? Porque esa es la lucha que mantenemos. Por eso les digo, es muy difícil cuando queremos hacer las cosas en nuestra carne, pero cuando las hacemos en el Espíritu es como que se nos voltea completamente el panorama. Y entonces aquí se habla de ese contraste de los que son según la carne con los que son según el Espíritu, ¿no? Y el resultado natural del primer estado es el de fijar el pensamiento en hacer las cosas como las hacíamos antes. Hay personas que han recibido al Señor, pero en muchas áreas de su vida siguen actuando como antes. No han muerto a ciertas cosas que hacía para que puedan salir de Él y puedan ser ocupadas por el Espíritu. Recuerden el vaso, hay que sacar el aire
con el agua de vida. Nosotros tenemos que morir para que pueda salir eso y pueda ser lleno por el Espíritu. Entonces cambiamos los pensamientos de la vieja naturaleza y ya no queremos hacer lo mismo. Entramos en ese segundo estado que es caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y entonces es distinto. Y empezamos a comprender cosas diferentes. Es más, nos empezamos a sentir mal cuando queremos hacer las cosas que hacíamos antes. Porque de pronto a veces un amigo o algo nos lleva a hacer algo que lo que hacíamos anteriormente y que no agrada a Dios, pero lo quiero hacer esta vez otra vez porque pobrecito mi amigo también me da como pena con él o no, pues ya no lo voy a acompañar como lo acompañaba antes en las pachangonas, entonces de la bebeta y todo esto y resulta que después poco a poco me di cuenta que ya no era yo así, que yo estaba forzando mi propio espíritu a cosas que ya no me agradaban, solo por agradar a otros, hasta que entendí que tenía que agradar a Dios, pero yo no lo podía hacer en mis fuerzas, tenía que darle cabida al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo empezó a actuar, ya no me costaba trabajo, y ya decía, qué bueno, qué bueno. Ah, que sí, que es que el Hernán se volvió harto, se volvió aburrido porque se volvió aleluya. Y ya decía yo, que digan lo que se les dé la gana, pero yo glorifico es al Dios que me rescató del mundo de los muertos. Amén. Muy bien. Yo quiero decirles que cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, empezó un cambio interno en tu vida, pero también externo, porque la gente empieza a ver en ti un rostro diferente, ¿sabes? ¿Y qué le pasó? Porque ahora veo a Urias distinto, ahora lo veo con una sonrisota que antes no lo veía, ¿no? Claro, porque empezó un cambio externo en él, o a Tania, sí, no, pero ahora ya es como más se desempeña mejor, se mueve más, ya no es tan tímida como antes, ahora expresa las cosas y habla con poder, habla con propiedad. Pues claro, porque está Dios en ella y el Espíritu está actuando. Entonces hay un cambio externo también, ¿no? Y empezamos incluso, como les decía, a dejar atrás viejos hábitos que no agradaban a Dios, el pecado que teníamos. Y recuerde que es que nosotros cuando andamos en el pecado pensamos que no estamos pecando o que no es tan malo. Ay, o no nos ven hacer esto, una mentirita que se va a dar cuenta, ¿no? Pero andábamos en eso, ¿no? Entonces, pero nosotros recibimos a Cristo y empezamos a dejar esas cosas, incluso empezamos a crecer en el conocimiento, entramos a un discipulado, tomamos fundamentos, vamos creciendo. Y después ya llegamos a un punto en que nos sentimos que ya somos cristianos hechos y derechos. Nos bautizamos también, qué bueno. Y ya somos nuevas criaturas. Y empezamos a servir a Dios. Y esto todo está muy bien. Pero hay algo profundo que está en el corazón de Dios y que muchas veces nosotros no hemos percibido aún. Y es que la obra del Señor, y escúchenme bien esto, la obra del Señor no es igual a llevar una vida espiritual. Y eso debe quedar claro. Mucha gente quiere servir y sirve, pero no está llevando una vida espiritual, no está siendo realmente guiados completamente por el Espíritu. Muchos de nosotros tenemos pues diferentes llamados y talentos que usamos para servir en la obra del Señor. Unos pues llamados para la alabanza, por ejemplo, para ministrar el corazón de Dios cantando, otros para la enseñanza, para transmitir conocimiento de la palabra, otros para orar, para interceder unos por otros, unos para ministrar jóvenes, otros para ministrar matrimonios, todo esto es precioso porque es la obra de Dios, ¿no? Pero nosotros, primero que todo, somos un cuerpo en Cristo. Pero en ocasiones el cuerpo necesita ser transformado, necesita ser perfeccionado. Nosotros todos
necesitamos ser también transformados y ser perfeccionados. Y aunque el cuerpo de Cristo sea usado para servir a Dios, no significa que el cuerpo se encuentre bien o en buenas condiciones. Muchas veces no estamos sirviendo en buenas condiciones. Estamos con enfermedades que tenemos que solucionar. ¿Y por qué? Precisamente porque estamos careciendo de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos esa manifestación del Espíritu de Dios para poder realmente ejercer la tarea como Dios quiere que la ejerzamos. Mira, servir a Dios va más allá de una agenda llena de actividades que tengamos. Porque hay veces que nos llenamos de actividades y pensamos, wow, ¿cómo le sirvo al Señor? Pucha, es que, mejor dicho, Dios me utiliza tremendamente porque hago esto, y hace un listado de cosas y no tiene tiempo ni para respirar, ¿no? Y es que la iglesia puede estar sirviendo a Dios, pero también puede estar plagada de desórdenes, de disensiones, de contiendas, de murmuraciones, de chismes, de crítica, todo eso, de escándalos, inclusive, wow, qué triste que con frecuencia oímos por ahí que esta iglesia entró en un escándalo porque pasó lo que tuvo que pasar. ¿No oyeron la semana pasada? Fue en Colombia que un pastor dijo que llegaba el jueves de la semana pasada, llegaba Jesús, era la segunda venida de Cristo, y que todos tenían que estar preparados. Una iglesia pequeñita, una iglesia de 30 miembros, pero los estaba preparando para eso y les dijo, vendan todo, vendan casas, vendan propiedades. ¿Para qué les va a servir si ya viene Jesús? Vamos a colocarlo todo lo vamos a colocar aquí, ¿no? Llegó el jueves y el hombre se desapareció con todo el dinero de sus fieles. Ahora lo está buscando la policía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan terrible? Utilizar el nombre de Dios para hacer semejantes porquerías. Pues era una iglesia completamente insana, totalmente alejada del Espíritu Santo, es la verdad. Mira lo que dice Pablo. Pablo lo explicaba para la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia bien complicadita. Y no quiere decir que no hiciera la obra. Trabajaba en la obra, pero que tenía problemas. Tenía sus problemas. Dice en 2 Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Ven? El mismo Pablo lo decía, voy a encontrar todo eso y yo no quiero encontrar eso. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? ¿Cuál es la razón de por qué traigo a colación ese tema? Porque son cosas contrarias. Quiero ver la parte contraria de lo que produce el fruto del Espíritu. Y que nosotros debemos ser conscientes que servir a Dios no es igual a tener la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Perdón. El servir a Dios es bueno, pero qué bueno es servirlo realmente con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Es muy diferente. Y el Espíritu Santo solo se puede manifestar cuando nosotros nos damos el tiempo y el espacio para buscarlo, para tratar de que Él esté con nosotros, de que se manifieste, dejarlo actuar. Cuando reconocemos que necesitamos ser transformados por Él, cuando nos rendimos ante Él. Y una vez que nosotros tomamos esta decisión de nuestras vidas a Cristo, se la rendimos a Cristo, tenemos que entender que nuestro tiempo en comunión con Él, con el Señor, es lo más importante. Tú no puedes pasar un día sin tener comunión con el Señor. Ese día, te aseguro, y tú lo has vivido, ese día te cambia cuando no has tenido comunión con el Señor. Hay cosas que empiezan como a funcionar mal. Pero cuando tú tienes un tiempo con Dios, cuando buscas al Espíritu Santo, ese día sales diferente, sales
bien, sales con esa llenura para decir, listo, voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Mm? Tengo que hacer mis actividades, pero de una manera diferente. Entonces tú tienes que disponer un tiempo en la presencia de Dios. Eso es necesario. O si no, ¿cuál va a ser el resultado? Pues lo que decía Pablo en la iglesia de Corinto, que se presenta para todas esas cosas. ¿Y nosotros qué queremos? Pues una iglesia sana, una iglesia donde la gente realmente sí tenga la llenura del Espíritu Santo. Y fe del reino tiene que ser así. Fe del reino tiene que estar llena de la presencia del Espíritu Santo. Todos, el cuerpo tiene que funcionar lleno del Espíritu Santo. Empezando por mí y mi esposa. Irradiado para todos ustedes. Que vayan y busquen esa presencia. Nosotros tenemos ese deber y esa obligación. Llamarlo, que Él esté aquí. Yo no puedo concebir una reunión de estas, un servicio, sin que el Espíritu Santo esté acá. Yo sé que el Espíritu Santo está acá. Yo sé que está actuando en tu corazón en este momento. ¿Por qué no le damos un aplauso a Él? Es curioso, pero el mundo allá afuera que se encuentra tan perdido, ¿qué espera? Espera que de nosotros los cristianos que seamos perfectos, ¿no? Porque eso pasa. Dicen, hoy no es que muy cristiano. Mire lo que hizo. Mire que le alzó la voz a la mujer. Y dice que muy cristiano. Mire que de pronto le dio una palmada al hijo para corregirlo. Pero no es que muy cristiano. Eso es lo que el mundo espera de nosotros. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu de Dios y que el mundo diga lo que quiera. Los creyentes que están llenos del Espíritu viven y transmiten el carácter de Cristo. Son medios eficaces para que otros realmente se acerquen a los pies del Señor. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la llenura, porque cuando nos llenamos del Espíritu, vamos a poder establecer el reino en esta sociedad como debe ser. Yo quiero ir cerrando, resumiendo esta plática en 3 resultados de lo que ya mencioné que podemos obtener al ser llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, el poder que vamos a recibir para testificar. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no te cuesta trabajo hablar de Dios. Recordemos la palabra que vimos hace un rato, que cuando hayamos recibido poder, podemos ir y ser testigos en todas partes donde estemos. En segundo lugar, vamos a tener poder para vivir la vida cristiana victoriosa, porque nacer de nuevo, esa regeneración que vimos la semana pasada, creer en Él y tener comunión con Jesús, va a traer consigo victoria a tu vida. Dice 1 Juan 5:14, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo tercero, vamos a tener la convicción y reconocer siempre que la gloria le corresponde al Señor. Lo que dijimos, vamos a poder glorificarlo a Él, tal como lo manifestó el Señor Jesús en Juan 6:14. Él dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos lleva a glorificar de Jesús, nos lleva a glorificar del Padre. ¿Por qué? Porque toma lo de ellos y nos lo pone a nosotros. Antes de que recibiéramos al Señor, nos jactábamos, nos gloriábamos en lo que éramos. No sé si a ti te pasó, a mí sí me pasó. Me jactaba en mis estudios, en lo que yo hacía. Y siempre pensaba que todos esos logros eran por mis capacidades. Es que yo soy muy capaz. Es que como yo estudié, puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Pero cuando ya conocí al Señor y empecé a caminar con el Espíritu Santo, empecé a entender que yo no soy nada sin Él. Toda la gloria es de Él. No tengo nada de gloria, porque toda la gloria le pertenece a Él. Y si tú quieres recibir
esa preciosa llenura, tienes que arrepentirte. Tienes que decirle: Señor, yo he hecho cosas desagradables, he hecho tantas cosas, incluso no glorificarte a ti, porque eso también es un pecado, no darte la gloria de lo que tú has hecho en mi vida. Pedir perdón por cada pecado que hemos cometido. Y lo bueno es que Dios en su naturaleza es un Dios que perdona. Él es un Dios perdonador. El fruto del Espíritu tiene el amor, lo vimos, y en el amor está el perdón. Y Dios no va a desechar a nadie que se arrepienta sinceramente. No lo va a desechar. Después de que tú eres perdonado, lo que tienes que hacer es llegar y buscar esa presencia. Decirle: Señor, necesito que tú habites conmigo, que estés conmigo. Buscarlo a Él todos los días. Porque eso es lo que nos va a llenar y a saciarnos de su Espíritu con ríos de agua viva. Quiero leerles algo que me gustó, que escribió San Agustín acerca del Espíritu Santo. Y dice esto, dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, más yo no estaba contigo. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Él está contigo y tú no estás con Él. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti, gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. Qué bonito que podamos decirle eso al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú quitas mi sordera, cosas que no me dejan entender la voz de Dios. Las alejas, las quitas. Quitas mi ceguera, quitas ese velo que a veces está sobre mis ojos y no me dejan ver esas cosas hermosas que tú tienes. Tantas veces que tú has estado en mí y yo sin embargo fuera de ti, porque no he querido caminar en ti. No he querido reconocer que tú eres esencia importante de mi ser y de mi vida. Eso es buscarlo, eso es pedirle, anhelarlo, anhelar ese perfume que decía aquí, respirar el perfume del Espíritu. Y esa es la invitación que quiero dejarles el día de hoy, que busquen al Espíritu Santo, porque Él se manifiesta cuando Él es buscado. Si tú lo buscas, se va a manifestar en ti. Dice Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Tu vida de oración tiene que estar sustentada en la llenura del Espíritu, porque es la única manera de sostenerla. Tú nunca vas a sostener una vida de oración si no llevas y no tienes al Espíritu Santo. Es imposible. Lo harás 2, 3 días, una semana, te cansarás y dirás: estoy cansado de orar, no quiero seguir orando. Pero porque no te has sustentado en el Espíritu. Pero cuando te llenas de Él, te levanta y te empieza a fortalecer, y quieres buscarlo y quieres hablarle y entiendes que está ahí, que su presencia está ahí, la sientes, la percibes, la vives. Y hoy es el día para que le permitas al Espíritu Santo que te llene. Vamos a ponernos de pie.